equilibrado y obviamente muy informado. Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores. Hola Lucas, buen día. Buen día, María Mía, ¿cómo andan ustedes? Bien, por suerte. Bueno, Bueno, queriendo escucharte sobre estos primeros días y la conformación. Yo creo que hay un Milei muy pragmático, pero me gustaría saber cuál es la mirada que tenés vos de este Milei y cómo se está conformando con estas idas y vueltas en su posible gabinete y demás. sí, a ver, inicio de ciclo, yo diría más particularmente para este presidente, por su condición política de ser un presidente de hiperminoría, con menos de una décima parte del Senado, con menos de una sexta parte de diputados, habiendo ganado la elección general, habiendo ganado la elección con un 30% de apoyo en la elección general. Él gana en el balotaje con el 55 y pico, 56%, pero en la elección general saca el 30%. Es decir, es un presidente que necesariamente tiene que pensar para la confección de su equipo de gobierno, para pensar la estrategia del inicio de su ciclo político, tiene que pensar cómo acomoda el qué con el cómo. Te leí unos tuits que me parecieron brillantes. Es decir, él propuso soluciones a los problemas del país. Él nos dijo y nos contó qué es lo que él quiere hacer. Bueno, ahora toca el momento de pensar cómo lo hace. Y ese cómo lo hace necesariamente tiene que llevarlo a analizar su situación política. Y todos imaginábamos que esta circunstancia tan singular de un presidente que gana tan particularmente, irrumpiendo en la escena muy repentinamente, sin tener una fuerza política, sin tener representación parlamentaria, todos imaginábamos que este momento iba a ocurrir si ganaba, y esto es lo que nos lleva a mirarlo con mucho detenimiento, y yo en algún punto coincido con ese primer encuadre que señalás de ver a alguien sensible a esa situación. Por eso nos sale decir pragmático, como si él quisiera estar construyendo las condiciones políticas mínimas para ejecutar su programa de gobierno. Lo que nos está faltando es saber si es sensible respecto de que él seguramente no podrá avanzar con todo su programa de gobierno, que no podrá perseguir todos los objetivos juntos al comienzo, que deberá tener economía de esfuerzo, porque el capital que dispone no es un capital suficiente para encarar integralmente toda la agenda de su propuesta política, y deberá ser eficiente para identificar cuáles son los temas sensibles, estratégicos de su programa, los que tiene que perseguir, qué recursos políticos necesita para lograrlos y construir las condiciones políticas. Para sintetizarlo, digamos, daba la sensación que ir a abrazarse con Macri no iba a ser suficiente para él. Claro. Que la alianza con Macri no le iba a alcanzar, y esto es lo que creo que vimos como novedad. Da la sensación que él está buscando alguna alianza más, porque este sistema de alianzas y de acuerdos que él necesita para empezar a transitar digamos, su ciclo y empezar a ejecutar su programa, requiere alianzas múltiples. Ahora, Schiaretti es tan grande, porque viene, incluso leía hoy que hasta habría, ahora creo que es energía, no recuerdo, pero habría otro, además de haber dado el ANSES y transporte, me parece que se estaba hablando también de energía. Digo, si tenemos que ver quién ganó y quién perdió, Schiaretti a la hora de integrar este gabinete, y más, se habla de Randazzo, no lo sé si finalmente va a ser o no, vendría con siendo ganador en esa pelea, ¿no? Sí, absolutamente, porque además en la comparación, por poner a estas dos alianzas, ¿no? Una parte con Macri, una parte con Schiaretti, digo una parte con Macri porque finalmente el apoyo Bullrich-Macri digamos, se verifica en el ingreso de Bullrich al gabinete en el área de seguridad. Veremos si hay algunas otras novedades, pero en definitiva pareciera ser que no es equilibrada la distribución de los espacios en función de los apoyos recibidos, porque Schiaretti no fue
alguien que apoyó públicamente su candidatura. Pero sí, es una interesante pregunta saber si la alianza con Schiaretti es una alianza que a él le garantiza algo más que Schiaretti, porque en definitiva él lo necesita. Cuando uno mira... ¿Y qué, perdón, ahí te detengo, sí. ¿qué más le podría llevar Schiaretti? ¿Los gobernadores? Bueno, podría ser un interlocutor válido que lo ayude a construir apoyos en el universo del peronismo, entendiendo que pudiera tener Schiaretti la capacidad de, yo no digo de alinear a los gobernadores en un apoyo explícito al gobierno de Milei, pero sí tener la capacidad de transformar a un sector del peronismo en un peronismo dialoguista. Cosa que también, la operación pudiera tener que ver con esto, ¿no? Porque hubo un peronismo que fue muy combativo con Milei y con su propuesta, ¿no? ¿Cómo hacen los gobernadores del peronismo para ir a apoyar ideas de Milei cuando, su candidato y su espacio político, por decirlo de alguna manera, fue muy combativo con estas ideas? Ahora, ahí los gobernadores tienen un problema, ¿no? Porque el resultado electoral tiene impacto en la dinámica política. Vaya si no, por ejemplo, que la magnitud del resultado, o sea, la diferencia, me parece que es lo que lo lleva a Milei a no terminar dándole a Macri un lugar muy protagónico, porque en última instancia, es cierto, Macri apoyó, Macri ayudó en la fiscalización, pero Milei podría pensar, bueno, yo gané por 11 puntos, no fue decisivo tu apoyo, no fue que yo necesitaba sí o sí su apoyo, pude haber construido yo este triunfo yo solo. También es cierto, Lucas, que no es fácil, y todos, me incluyo, lo dijimos, bueno, pareciera que, porque además gente allegada al presidente Macri nos decían, bueno, tranquila, si había dudas, tranquila, porque va a estar Macri, va a tener 4 o 5 ministerios, ¿vos te crees que esto no llega al presidente electo? Me parece que hay sensibilidades, si vos utilizaste esta palabra, que hay que cuidar. Porque de lo contrario, igual que con la vice, fíjate vos que me parece que hubo un alejamiento de su vice, por tal vez ir mucho más rápido de lo que debía ante el ya presidente Milei. Sí, a ver, hay dos elementos del resultado que van a impactar, creo, en el proceso político. Uno es esta diferencia, que creo que ya está impactando, porque si hubiera sido una diferencia más acotada, probablemente Milei se hubiera sentido más necesitado de, voy a poner entre comillas, en el mejor de los sentidos, pagarle a Macri. El otro elemento es el gran resultado que tuvo Milei en todo el interior del país, en provincias gobernadas por gobernadores de diferentes signos políticos, y esos gobernadores lo que van a leer es esa gran mayoría de votantes de sus provincias que se inclinaron por este presidente. Entonces eso lo va a llevar naturalmente a querer, frente a su electorado, demostrar toda la vocación de diálogo y de cooperación. Y esto aplica a los gobernadores del peronismo, ¿no? Gobernadores que en algunos casos partieron o tuvieron un resultado muy abultado de Milei allí en su distrito. Entonces, todo esto lo lleva a Milei, me parece, a necesitar de ampliar ese sistema de alianzas. Schiaretti podría aportarle eso, no lo sabemos, yo lo estoy hablando en términos políticos. Claro. Después uno verá en la ejecución si esa es la idea. Da la sensación de que el que lo está impulsando hacia esta estrategia política es el ministro del Interior, que creo que está teniendo un rol protagónico en esta materia, en la materia de la planificación estratégica en términos políticos, de cómo construir ese sistema de alianzas. Pero también, eso no quiero esquivarle a tu pregunta, es cierto que hubo de parte de Macri, para mí, un mensaje muy inteligente en las últimas 2 semanas, te diría, antes del balotaje. Quizás el mensaje, desde el punto de vista de la estrategia electoral, más inteligente de toda la campaña, que fue cuando Macri decía en casi todas sus entrevistas, se lo he escuchado por lo menos en todas las que yo escuché, él decía, bueno, yo sé que hay cosas de Milei que generan algún temor, alguna inquietud, despreocúpense, porque para Milei poder avanzar en ese sentido nos van a necesitar a nosotros. Va a tener que ir al Congreso y nosotros vamos a hacer
una suerte de garante de que eso no ocurra, que fue una forma de construir, de balizar la migración de votantes hacia Milei. Entonces, Milei va a tener que ser sensible a esto. Si él cree que el 55,7% de los argentinos se volvieron liberales libertarios, Claro. que quieren la dolarización y que quieren cerrar el Banco Central y que digamos, aprobaron en conjunto su programa de gobierno. Bueno, no, la referencia que él debería ver es la referencia de la elección general, es cuando había... Claro, ese 30%, claro. Porque en el balotaje, lo que probablemente debe haber prevalecido, porque esto uno no lo sabe, obviamente, es un estudio en cada uno de los votantes, más un rechazo a la propuesta de que más siga gobernando que un abrazo al programa completo de propuestas de Milei. Mira, Lucas, un politólogo muy respetado por mí, supongo que por vos, que es Hugo Quiroga, él habla de en el balotaje hubo el voto de la negatividad. Exactamente. Uno suele terminar optando, más que eligiendo, por lo que cree el más menor, o termina optando por lo contrario a lo que más rechaza, con lo cual no hay ahí condiciones de elegibilidad que uno pueda traducirlas en una instancia de legitimación de mis ideas. Si Milei no es sensible a esto, bueno, digamos, puede encontrar dificultades en la implementación de su programa, porque de hecho va a necesitar efectivamente, como decía Macri, los votos en el Congreso, y va a necesitar que esos diputados y esos senadores que eventualmente apoyen esas iniciativas estén convencidos de eso. No da la sensación de que todos estén convencidos de la dolarización o de cerrar el Banco Central, que creo que es la iniciativa más intransigente de Milei, ¿no? Porque de hecho ayer la puso en un comunicado. No se negocia, dijo. Oficina de presidente electo, dijo no se negocia efectivamente. Entonces, bueno, son las dudas que nos presenta este inicio de ciclo de un presidente muy particular. ¿Por qué? Muy particular por muchas razones, pero permítame destacar una de las tantas, ¿no? Que es un presidente, es un actor político que opera con una lógica muy extraña, muy distinta a la lógica política habitual. No estoy diciendo que esta sea bueno o sea malo, estoy diciendo que se vuelve difícil anticipar sus movimientos o anticipar sus reacciones. Entonces, me parece que todos estamos también aprendiendo a entender a Milei en estos primeros pasos, apenas pasaron menos de una semana de presidente electo. Bueno, veremos y lo iremos conociendo para saber cuál es su lógica política, qué es lo que conduce sus comportamientos. Vos hablaste del Congreso, y ahí, ¿qué le convendría? Randazzo, que es resistido por muchos, fundamentalmente del peronismo, de su propio bloque, federal, claro, fue una, si bien se va tanto Camaño como el Topo Rodríguez, pero bueno, fue duro. Le convendría el porteño que viene del peronismo, Ritondo, o le convendría un Pichetto, digo, nombrando lo que aparece en la prensa, ignoro si hay algún otro tapado, ¿no? Yo creo que le convendría alguien que le ofrezca a Milei un instrumento para construir relaciones en el Congreso. Voy a ir a un tema muy específico que a lo mejor para la gente parece un tema menor, pero para la vida política legislativa es muy importante. Un presidente tiene mucha influencia en la construcción y la distribución de los espacios de poder dentro del Congreso. Desde la composición de las comisiones, puede tener incidencia en eso, puede tener incidencia incluso en la distribución de los recursos de trabajo dentro del Congreso. Es decir, yo creo que probablemente lo que esté en la cabeza, iba a decir de Milei, pero me parece que conviene decir de Franco, que a lo mejor está pensando esta estrategia, es poner a alguien como Randazzo que pueda ser ecuánime en relacionarse con todos los actores que Milei necesita apoyarse. Es un Monzó 2023 sería. ¿Cómo? Un Monzó 2023 sería. Exacto, alguien que además, digamos, no es alguien que tiene mucho poder, no está muy identificado con esa parte
como podría serlo Ritondo, con una parte, ¿no? Porque Ritondo es claramente un representante de Juntos por el Cambio, Claro. Que es un sector importante, entonces eso pudiera Claro. volver ese liderazgo de la Cámara como un liderazgo muy parcial. Quizás eso aleje a otros sectores que Milei necesita. Por eso digo, me parece como que Milei necesita a alguien que sea ecuánime con todos para poder administrar este sistema de relaciones y de alianzas múltiples que necesita. Esta es la clave. Él necesita alianzas múltiples entre actores que no van a conformar un mismo espacio, porque esta es la consecuencia de gobernar en hiperminoría. Claro. Y esto es la dificultad que tiene para llevar una estrategia a ese Congreso donde uno ve muchos retazos, ¿no? Porque el propio Juntos por el Cambio pareciera estar al borde de la fractura, todavía no está confirmada, pero hay claramente dos sectores. Sí. En el peronismo uno va a encontrar dos sectores, ¿no? El sector intransigente, que seguramente integrarán todos los dirigentes más cercanos a Cristina, más identificados con el kirchnerismo, y un sector dialoguista del peronismo que responde de los gobernadores. Me parece que él tiene que juntar varios retazos y quizás lo conveniente es que sea alguien que pueda ser ecuánime y equilibrado en administrar esas relaciones múltiples. Y no creo, digamos, y me parece que la figura Randazzo emerge porque es alguien con peso político que Milei no tiene, porque uno podría plantear, y se ha escuchado como rumor, que sea uno propio, Martín Menem. Sí. Ahora, Martín Menem es un dirigente que probablemente sea desconocido para la gran mayoría, no es un dirigente de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante. Y que bueno, ahí sería repetir, por ejemplo, lo que hizo Kirchner con Agustín Rossi. Venía del Consejo de Rosario. Sí, pero eso fue para la presidencia del bloque, no para la presidencia de la Cámara. Tenés razón. Entonces, sí. Quizás a lo mejor poner a un desconocido, que además desconozca la política bonaerense, que es la que aporta más legisladores. Claro. Digo, me parece que todo esto pudiera llevar, bueno, es una tradición además esta idea de los presidentes de la Cámara de Diputados bonaerenses, ¿no? Pero, salvo alguna excepción, pero hemos tenido muchos bonaerenses así. Quizás Randazzo tiene ese perfil, podría serlo Pichetto también, ojo, no estoy diciendo que Pichetto no lo tenga, además Pichetto tiene la experiencia legislativa más vasta, probablemente de todos los legisladores del Congreso. No creo que haya nadie con menor experiencia que él. Me parece que lo que busca es Franco es eso, es alguien que le ayude a administrar un sistema de alianzas múltiples, porque es lo que necesita Milei. Y aparte sin billetera, porque dijo que no hay plata, o sea que es otro de los elementos que se utiliza en este caso, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí digamos va a haber mucha creatividad para poder negociar en este contexto, ¿no? Macri en su momento, digamos, él también tuvo que encarar un proceso de negociación porque gobernó en minoría también, pero bueno, él había abierto la cuenta capital, la posibilidad de endeudarse nuevamente, eso permitió tener recursos en esa primera etapa. A él le salió muy costosa la negociación política. El proceso de toma de decisión de Macri fue un proceso de toma de decisión muy costoso, paradójicamente para un presidente que tenía que ajustar el desequilibrio fiscal. A este presidente le pasa lo mismo, pero este presidente parece bastante intransigente, ¿no?, en esto de la necesidad de ir al equilibrio fiscal. Creo que es lo que está generando, digamos, algún entusiasmo en los actores económicos, ¿no?, sobre todo en el mercado, para llamarlo de alguna manera, de que ven a un presidente muy decidido a ir a encarar la corrección fiscal, que es lo que no pudo hacer Macri, que es lo que le facturó el mercado a Macri en 2017, 2018, particularmente cuando se inicia la crisis. Bueno, veremos si este presidente tan débil políticamente lo puede lograr, ¿no? Bueno, por último, agradeciéndote, Lucas, como siempre, uno ve que en el mundo aparecen distintos rostros de la derecha, ¿no? Ahora, en general, con el aditamento de ser nacionalistas, con el aditamento de cuidar al Estado. Milei es una ave rara en esto, porque él habla de mínimo Estado. No sé si después lo podrá, si es voluntarismo o es realidad. Sí, ahí uno siempre, cuando trata de encasillar a los personajes en las etiquetas habituales que manejamos para entender la escena política,
uno siempre termina forzando en la realidad, ¿no? Informándola. Es cierto que también el propio Milei buscó un acercamiento hacia actores de la escena internacional que son representantes de una derecha, digamos, más radicalizada en sus posiciones o más conservadora en algunos aspectos. Mi impresión, si yo lo tuviera que categorizar, yo diría que, bueno, claramente es un dirigente de derecha, pero diría, lo que estamos viendo es un dirigente que es más liberal que conservador. Que toda su agenda conservadora en términos sociales que ha aparecido en la campaña, y en muchos casos quizás más vinculada también a su candidata a vicepresidenta, yo no sé si es una agenda que él siente comprometidamente desde el punto de vista ideológico. Yo creo que él, como él lo dice y lo repite, es un liberal radical no de la UCR, sino radical en sus posiciones, por eso es libertario, por eso sostiene públicamente su anarcocapitalismo o su minarquismo, es decir, esta idea de un Estado mínimo, de que las fuerzas del mercado deben gobernar la convivencia social. Yo lo veo más un dirigente extremo en el pensamiento liberal, y más en el entendimiento de cómo la política debe gobernar la economía de una sociedad. No lo veo un dirigente de ultraderecha conservador que defienda ideas conservadoras o que represente un retroceso en términos de valores sociales, ¿no? Como pueden ser otros. Yo ahí no lo veo comprometido con ese pensamiento. Me parece que hasta incluso es un dirigente, una persona que tiene una obsesión por su pensamiento económico, que casi que toma distancia de su pensamiento en otros ámbitos. No lo escucha uno a Milei desarrollar una visión profunda y sofisticada sobre otros temas. Entonces, ¿por qué aplicarle una categoría de un dirigente conservador, de lo social o nacionalista? Tampoco es nacionalista, tampoco es un dirigente nacionalista, y es un componente de algunos dirigentes también de extrema derecha que tienen una cuota de nacionalismo extremo, ¿no? Entonces, acá en este caso tampoco lo es. Me parece que es, como él lo dice, un liberal libertario, y eso tiene ya una definición de por sí de mucha profundidad de cuál es su pensamiento. Podríamos cerrar esta nota diciendo que hay un Milei en desarrollo. Sí, sobre todo... Como hacemos los periodistas, ¿viste? Cuando hay una noticia en desarrollo. Totalmente. Es un gran concepto porque además es un dirigente que por su rol adquirido va a tener que involucrarse en todos los temas. Venía siendo un dirigente muy obsesionado con lo económico, porque era su métier, su perfil, bueno, ahora va a tener que tener entendimiento y posicionamiento en todos los temas, porque de eso se trata de gobernar, así que lo iremos conociendo a medida que avance su gestión. Lucas, muchísimas gracias. Abrazo grande y buen fin de semana. Por favor, mira, un placer, un beso a todos. Gracias. Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores.